Hola, bienvenidos a la Cátedra de Construcciones Metálicas y de Madera. Continuamos con el módulo 4, Resistencias de Diseño. En esta ocasión vamos a ver torsión e interacción. Les recuerdo que ya vimos tracción, compresión, flexión y corte. Nos faltan torsión y finalmente cómo se interactúan las piezas. Esto corresponde con el capítulo H de la especificación AISC 360 del 2016 y por eso designamos a este módulo 4H. En la fotografía ven algunas suerte de secciones, como este es este perfil doble T correspondiente a una viga carrilera, en la cual en general los perfiles suelen tener las cargas gravitacionales pasando por el centro de gravedad de la sección transversal, pero también hay distintas fuerzas de inercia, de frenado, transversales, que provocan torsiones en el perfil. O sea que la torsión es una solicitación que a menudo viene en composición con otras solicitaciones, básicamente flexión o compresión. Excepcionalmente viene como exclusiva solicitación o una solicitación principal, salvo en el caso de los ejes de máquinas y este tipo de cosas que corresponden más a las estructuras metálicas, a las estructuras mecánicas, perdón. Por eso, bueno, vamos a ver este capítulo de torsión en la misma capítulo, en la misma organización que en interacción, porque así lo tiene la norma aplicada. Dentro del contenido o el índice que vamos a ver en este capítulo, bueno, está ahí detallado. En principio vamos a ver el comportamiento de las secciones a torsión, un poco un repaso de lo que supuestamente ya vieron en la parte de resistencia de materiales o estructuras para piezas sometidas a torsión. Vamos a ver los distintos casos que nos presentan las teorías. Secciones circulares o anulares, secciones no circulares, rectangulares en el caso particular, por eso vemos dentro de las no circulares las rectangulares, porque después lo vamos a ver cómo se aplican esto a perfiles metálicos básicamente, los perfiles abiertos, los perfiles cerrados o de paredes delgadas, que son otro tipo de casos, y finalmente cuál es el criterio que adopta la especificación que vamos a ver para la determinación de la capacidad torsional de diseño que fija la norma. Y finalmente, en la parte 2 es la interacción, es decir, vamos a ver las combinaciones. La combinación más usual, la que se presenta más en la práctica, es la flexocompresión, por eso es que se toma en este primer lugar. Flexocompresión de piezas doble o simplemente simétricas. Acá están los perfiles principales. Esta es, digamos, la parte más utilizada dentro de esta norma, tanto funcionando a compresión como funcionando a tracción. Después algunos casos un poco más extraños, pueden ser los perfiles de ángulos desiguales o perfiles T, o perfiles con determinadas asimetrías, en los cuales se verifican a flexión y carga axial. Después vemos los miembros tubulares sometidos a compresión combinados con solicitaciones de corte y flexión axial, y los no tubulares en combinaciones más complejas de torsión, corte y flexión axial. Para el repaso de esta tarea básicamente de torsión, bueno, hay una bibliografía muy extensa. Yo considero dos textos principales. Uno es el Belusi, Ciencia de la Construcción, el capítulo 7 tiene todo un desarrollo de torsión, o el Manual de Proyectos de Estructuras del SIDOR. Acá tienen la parte de torsión, pero específicamente aplicada
a secciones metálicas. Por eso es interesante este capítulo 7 del tomo 3 de Sidor. Y después, bueno, lo que habíamos comentado, la misma especificación y sus comentarios del capítulo H y el proyecto del CIRSO, que lo toma como base a la ISC. De alguna forma es una nacionalización de este tipo de normas. Comencemos entonces por analizar una sección circular o anular, es lo mismo. En esas dos únicas secciones se puede aplicar lo que se denomina la teoría de Coulomb, que básicamente explican estas dos hipótesis iniciales que marcamos ahí. Las secciones planas se conservan planas, luego deformadas por la torsión, en la primera hipótesis, y las secciones no se deforman en su plano, por lo que el eje y los radios se mantienen rectos. El eje es este eje OZ, no se deforma, y la sección transversal tampoco se deforma, sino que gira absolutamente todos sus componentes. Tal es así que este radio R se mantiene invariable, girado, sin deformación relativa, sino que sigue sin deformación dentro de la sección plana que se mantiene plana. En este caso, obviamente, no se producen tensiones normales, solamente se producen tensiones tangenciales. Las tensiones tangenciales están expresadas por esta ecuación, en las cuales las tensiones tangenciales son función del momento torsor, del radio y del momento de inercia polar. Para esta sección, el momento torsor y el momento de inercia polar es constante. Por lo tanto, la tau, las tensiones de corte debido a la torsión, son exclusivamente función del radio. ¿Qué quiere decir? Que en el centro, el radio vale 0, las tau valen 0. Y en el extremo, las tau son máximas, cuando el radio es máximo. Tau entonces es proporcional a R. Pero además tau es perpendicular a R. La dirección de las tau son perpendiculares al radio en cada punto. El valor del momento de inercia polar está expresado acá en esta fórmula, pi r cuarta sobre 2, y aplicando esa ecuación a esta obtenemos el valor de la tau máxima en el extremo, 2 momento torsor, pi sobre pi r cubo. Por el otro lado, la deformación o la rotación o el giro de esta sección con respecto a la extrema está dada por la rotación unitaria por la longitud y está expresada por esta expresión, el momento torsor por la longitud sobre G, módulo de elasticidad transversal, por JP. Alguna otra consideración es que las tensiones tangenciales dirigidas normalmente a una lista común son iguales. Es decir, las tensiones tangenciales en bordes extremos son iguales en direcciones perpendiculares. Esto es, vuelvo a repetir, la teoría de Coulomb aplicable únicamente a las secciones circulares. Son básicamente, definitivamente aplicadas a secciones como estas, por eso está esta fotografía, ejes de máquinas o ejes de automotores en los cuales la solicitación principal es la torsión. Aunque también cabe señalar que en general la solicitación de torsión no está sola, sino que, por ejemplo, acá existe el peso propio, existen determinadas cargas que producen en este eje, además, solicitaciones de flexión. Pueden haber también otros tipos de solicitaciones, pero en general la torsión no se encuentra en forma aislada, sino que en general se encuentra en forma compartida con otras solicitaciones, y por eso es que el capítulo H lo integra, la norma lo integra al capítulo de interacción. Veamos qué pasa ahora con las secciones no circulares. En principio no es más válida la teoría de Coulomb, donde las secciones planas se mantenían planas. Ahora las secciones planas no se mantienen planas y por el contrario se alabean. ¿Qué quiere decir? Que se deforman en su plano, como en este caso que se observa en este prisma, en los cuales hay deformaciones longitudinales. Las secciones planas sí se mantienen planas en su plano. ¿Qué quiere decir? Que las rectas que parten del centro de torsión O
se mantienen rectas después de deformar, es decir, no hay deformaciones relativas, pero están fuera del plano porque se alabean. También vale el principio de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Aquel que decía que las tensiones, como se ve acá, las tensiones que se dirigen normalmente a una arista común son iguales. Tau xz es igual a tau zx, o tau iz es igual a tau zi, o tau xy es igual a tau xz. Esto sigue valiendo. Ahora, ¿cómo se analizan este tipo de secciones para determinar los valores de las tensiones en cada caso, en esta sección triangular, en esta sección elíptica? Bueno, en general se utilizan analogías hidrodinámicas de Greenhill entre la torsión y el movimiento rotacional de un líquido dentro de un recipiente de fondo horizontal con paredes similares a la sección. Es decir, se organiza una pared similar al contorno y se hace circular el líquido en forma de rotación. La corriente del líquido en cada punto es idéntica en dirección e intensidad de las tensiones tangenciales debido a la torsión. Y finalmente tenemos un examen cualitativo simplificado de esta analogía. Pero la que más se usa es esta, la teoría de la membrana o de Prandtl, entre la torsión y la deformación de una membrana elástica de espesor constante sujetada a lo largo de un contorno plano de la sección sometida a presión normal uniforme. Es decir, se coloca una membrana apoyada en los bordes y de alguna forma se la somete a una presión interna y se observa la deformación de esa membrana respecto al plano horizontal. Esa deformación nos está diciendo lo siguiente, planteamos estas analogías. La inclinación del plano tangente de la membrana deformada es proporcional a la tensión tangencial, es decir, la tangente en cada punto es proporcional a la tensión tangencial. Las líneas de nivel que se presentan en esa membrana deformada coinciden con la dirección de la tensión tangencial y finalmente el doble del volumen comprendido por la membrana y el plano es el momento torsor. Esta es la que más se usa y de alguna forma es la que vamos después posteriormente a sacar un poco provecho de esta analogía. Analicemos ahora entonces el caso de una sección rectangular, como esta que se ilustra en el gráfico. Una sección de lado mayor A, lado menor B. Si aplicamos en este caso la teoría de la membrana, aplicando en este contorno la membrana y sometiéndola a una presión, vamos a notar que efectivamente la pendiente de la membrana es mayor en este punto que en este punto, porque está más cercana al punto central, es decir, hay la pendiente en este caso se ve perfectamente que genera un tau máximo, la analogía nos da un tau máximo en este borde del lado mayor y en este borde del lado menor el tau no es máximo. Por otro lado, la dirección de las tensiones tangenciales quedan identificadas con las líneas de nivel que acá están representadas. Y esto es lo que nos da la visualización rápida de lo que es el comportamiento de las tensiones debidas a la torsión uniforme. Saint-Venant calcula estos valores en estas tablas y expresa desde las tensiones máximas con las distintas variaciones de A sobre B en estas tablas, expresándolo A sobre B desde el caso de A igual a B, que es la sección cuadrada, hasta una sección extremadamente alargada como es esta. En el caso que nosotros estamos buscando para hacer a imagen y semejanza el comportamiento de los perfiles, nosotros buscamos las secciones alargadas que tienden a esta relación casi infinita. En estas condiciones, el rectángulo alargado nos está dando estos valores de las tensiones máximas, las tensiones en estos bordes más largos. Las tau máximas entonces son 3 veces el momento torsor sobre A por B cuadrado, siendo A el lado mayor y B el espesor. O expresadas en función de la rotación,
nos da 3 veces el momento torsor sobre G por AB cubo, diciendo la tau máxima, en este caso expresada en función de la rotación, G por θ por B. Veamos entonces cómo podemos aplicar las ecuaciones que vimos para una sección rectangular relativamente alargada para los tipos de perfiles comunes usados en las estructuras metálicas. En principio, comencemos con los perfiles conformados en frío, es decir, aquellos donde el espesor es constante y se producen doblados, como los que se ven en la figura. Se tienen estas distintas conformaciones y es de aplicación las mismas fórmulas que vimos anteriormente, reemplazando el valor AM, que es la longitud media desarrollada por el perfil, es decir, acá será 2pi por r, es decir, el desarrollo del círculo, acá será la suma de estos dos lados y bueno, sucesivamente así será el valor de la longitud media desarrollada en el perfil. Valen las mismas ecuaciones que las vimos anteriormente. S es el espesor del perfil en cada situación, que es constante porque todas estas secciones se hacen a partir de una misma chapa y por lo tanto el espesor es constante. En cambio, en perfiles armados, que nosotros podemos construir con distintos elementos con espesores distintos, entonces tenemos que hacer una discretización en relación a los distintos sectores rectangulares que podemos estar construyendo. Y entonces determinamos un momento de inercia polar expresado de esta forma, es decir, la sumatoria de un tercio de los anchos respectivos por los espesores respectivos. Y aplicarlo en la fórmula, bueno, obtenemos esto. Entonces, tenemos el reemplazo de esta longitud media por el espesor, por la sumatoria en particular de cada longitud del rectángulo particular por su respectivo espesor, puesto con la misma consideración y se aplican las mismas fórmulas. Las tensiones tangenciales máximas, como se ve de esta fórmula, se obtienen en correspondencia con los espesores mayores. Si yo tengo un espesor mayor, voy a tener en ese lugar la tensión máxima correspondiente. La otra cuestión que hay que verificar, o se verifican estas cuestiones, son cuestiones de tipo de tensiones concentradas tangenciales, en donde en los ángulos entrantes se produce esta concentración de las tensiones tangenciales. Estos puntos de encuentro entre los dos lados de los rectángulos, tenemos una cantidad de tensiones tangenciales puntuales que posiblemente sean el inicio de la posible falla. Y por lo tanto se requieren de alguna forma radios de acuerdo, radios de transición acorde, sino que haya una entalla, porque ahí seguramente se va a producir la rotura. Finalmente agregar que a esta fórmula del J, esta fórmula de la inercia polar, se le suele agregar, se lo suele multiplicar por un coeficiente alfa, que depende del caso, y acá está de alguna forma expresado, las diferentes experiencias que se han hecho para los diferentes perfiles, que no son la suma de las resistencias polares, sino que es algo más, por la participación de la interacción entre el ala y el alma del perfil genera una rigidez algo mayor. Y acá, por ejemplo, el 30%, que es bastante importante. En estas otras secciones es un poco menos, en el ángulo es un poco menos porque prácticamente no hay restricciones. Entonces, lo que se corrobora es que la misma hipótesis que habíamos realizado para los elementos rectangulares se lo puede aplicar para los perfiles de sección abiertas, aplicando estas cuestiones, introduciendo en este factor del momento de inercia polar un factor de corrección debido a la forma que está acá expresada. Lo que acabamos de ver hasta ahora son las hipótesis que propone Saint-Venant en la teoría de la torsión uniforme. No obstante esto, en los perfiles, como el que se ve acá en el
gráfico nuestro y que nosotros trabajamos bastante, que son los perfiles T, pueden existir o existen dos torsiones diferentes. La torsión conocida como uniforme, que es la que nosotros vimos, la de Saint-Venant, pero también aparece otra tipo de torsión o otra resistencia torsional que se reconoce con el nombre de no uniforme. Veamos las diferencias. La torsión uniforme que vimos hasta ahora es libre o pura de Saint-Venant. De alguna forma se desarrolla con este estado tensional que vimos hasta ahora. Las tensiones se desarrollan, como hemos visto para la sección rectangular, en las mismas espesores de los elementos rectangulares, almas y alas, teniendo un recorrido en este sentido, que se ilustra acá en esta fotografía, equilibrando al momento torsor. El alabeo está libre sin restricciones. Se supone que las secciones planas se mantienen planas en este tipo de sección y por lo tanto no hay alabeo de la sección. En cambio, la torsión no uniforme, que es otra parte de la resistencia torsional, se origina a través de la deformación fuera del plano que se produce en la sección y se verifica en este perfil como unas componentes en las cuales se produce la reacción al momento torsor a través de estas dos fuerzas H iguales y contrarias que con este brazo de palanca D reaccionan con respecto a la torsión solicitante, con este valor T sub R. Este es lo que se conoce como torsión no uniforme o torsión por fricción, que de alguna forma hace la aparición de tensiones normales debidas a la torsión porque se resulta esta componente H, esta fuerza H en el ala, una componente de flexión, y esa componente de flexión genera en las secciones empotradas fuerzas normales de tracción y de compresión en cada una de estas alas, trabajando como ménsulas, ¿cierto? Ménsulas con esta determinada longitud, esta fuerza H aplicada acá, finalmente tracciona la parte superior derecha y comprime la parte superior izquierda. Y finalmente tenemos en la fórmula general de Pandeo las dos torsiones, la torsión uniforme y la no uniforme, expresadas en estos dos términos. Este término inicial es el que corresponde a la torsión no uniforme y aparece el coeficiente de alabeo, y este es el que corresponde a la torsión libre o pura de Saint-Venant. Las dos participan en la resistencia torsional al momento de solicitarse por torsión. Y entonces hay en determinados tipos de secciones lo que se llama la torsión mixta, es decir, donde intervienen los dos factores torsionales en mayor o en menor medida, según sean los grados de empotramiento o no, y los grados de distancias o la configuración de la sección, son la participación de estos dos tipos de torsión. Veamos ahora el caso de las secciones cerradas de paredes delgadas, que son muchas, básicamente son los caños, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en esta fotografía, la cantidad de caños que son justamente este tipo de elementos. En general, los caños y todas las secciones cerradas tienen muy buena resistencia torsional. Pero ¿cuáles son las características? Bueno, en principio acá tenemos una sección que está sometida a torsión y cómo es la distribución de las tensiones tangenciales. En principio la dirección es tangente al contorno de las paredes en cada punto, es decir, va copiando la forma de la sección en cada punto. Las tensiones son constantes en todo este espesor, porque el espesor es relativamente pequeño, entonces las tensiones son constantes y obviamente tienen la misma dirección. Y el producto de la tensión por el espesor tiene que ser constante, porque esto de la analogía hidrodinámica se desprende claramente que acá hay un caudal
un caudal de circulación que tiene que ser constante, y ese caudal está dado por la tensión tangencial por el espesor. Entonces en cada sección es el mismo ese caudal. Al ser el mismo, en circunstancias en que yo pudiera tener espesores variables, los menores espesores nos van a dar tensiones mayores, porque este producto de S por tau se tiene que mantener constante. Esto se ve claramente con la analogía hidrodinámica. Bueno, para determinar la capacidad del momento torsor hay que, de alguna forma, multiplicar sector a sector, como se ve acá en este tramo del contorno, aplicar la tensión tangencial por el espesor en este diferencial de contorno y multiplicarlo respectivamente por el radio. Esta es la expresión que tienen para determinar el momento torsor en cada punto, es la integral de todas estas fuerzas por estas distancias. Obviamente, como hemos dicho que las taus, las tensiones tangenciales por el espesor son constantes, se quita afuera de la integral y esto queda reducido a la integral del radio por la derivada del contorno, o sea, el diferencial del contorno. Y esto finalmente es el área media. El área media nos está representando este valor, el área encerrada por la línea media de los contornos, este valor de omega que está dividiendo. Entonces las tensiones tangenciales nos quedan expresadas en esta fórmula 734 como el momento torsor dividido dos veces el área media por el espesor. Bueno, podemos hacer las mismas determinaciones para determinar finalmente el ángulo de torsión, θ, ¿no? Haciendo toda esta integración de el trabajo de exterior de formación, podemos determinar este valor del ángulo unitario de torsión. Analicemos entonces, visto todo lo que recorrimos respecto a las posibilidades de torsión, cómo la especificación ISC del 2016 considera la obtención de la resistencia torsional de diseño. En principio, analicemos las secciones tubulares redondas y rectangulares, que son las que más pueden tomar las solicitaciones de torsión. Después, las secciones abiertas las vamos a analizar en conjunto con las otras solicitaciones en combinaciones de los estados. Bueno, para recordar entonces las secciones tubulares, nos referimos a la ecuación que vimos en la filmina anterior, la 734, en la que decía que el momento torsor era igual a la tensión tangencial multiplicada por dos veces la superficie media encerrada del tubo por el espesor. Esta es un poco lo que se había resumidamente considerado en la filmina anterior. Lo que nos propone es algo parecido. Dice, la resistencia torsional de diseño es Tn es igual a una tensión crítica por una constante C. Esto es lo que propone. Con un coeficiente de reducción de la resistencia para obtener la resistencia de diseño de 0,9. Entonces tenemos dos términos. Una tensión crítica máxima que no puede superar a la tensión de fluencia, esto lo dice por acá, no debe exceder a FI, que esto finalmente justamente no puede exceder esto porque esto es la consideración de la tau de fluencia. La tau de fluencia, les recuerdo que era la tensión de fluencia normal dividido a raíz de 3 y se aproximaba a 0,6. Pero a su vez se pueden presentar en los tubos, si los espesores son muy delgados respecto al diámetro, se pueden generar inestabilidades locales, como se ve acá. Aunque esta figura es un poco controversial porque esto es una bolladura debido a una solicitación de compresión. En realidad no se trata estrictamente de esto. Se trata de una bolladura pero sometida por torsión. Entonces se presentan, hay limitaciones respecto a los espesores que nos dan estas inestabilidades con estas dos fórmulas, la H3 2A y la H3 2B, pero siempre sin superar a la tensión tangencial de fluencia, que es el 0,6 por I. Esta es el primer término de la ecuación que propone. El segundo término es esta constante C, que tiene que ver con lo que figura acá, 2
áreas por S. Y entonces analiza, C vale para tubos redondos, bueno, está acá, pi por diámetro menos t al cuadrado sobre 2 por S. S por t, perdón, por t. Antes nosotros le habíamos puesto S en el texto que veníamos trabajando, la norma le pone t al espesor de diseño. O sea que es esto mismo lo que está valorizando para tubos redondos. Para tubos rectangulares o cuadrados, también lo mismo, dos veces B menos T, H menos T, son tubos de ancho B y alto H, y por eso les resta los espesores, todos multiplicados de nuevo por T, está cumpliendo esta norma, a los cuales les deduce unas pequeñas aristas, que son los redondeos de aristas, y que no son básicamente considerados, porque fíjense que está multiplicado por T al cuadrado. Bueno, con esto tenemos cubierto lo que es torsión. Básicamente vuelvo a repetir, vamos a seguir viendo los efectos de torsión, pero ya acompañados con los otros efectos de compresión, flexión o corte. Por lo tanto, bueno, para los miembros sometidos a torsión con esfuerzos principales de torsión, los tubos son los que más son las secciones más indicadas, y por eso los separo poniéndolos en el capítulo de torsión pura. Hasta aquí hemos estudiado las resistencias de diseño de los miembros estructurales sometidos a tracción, compresión, flexión, corte y después torsión. Nos toca ahora ver la interacción, es decir, cuando actúan simultáneamente dos o más solicitaciones de estas, de las que hemos visto anteriormente. Las especificaciones plantean dos criterios, básicamente estos dos que se señalan acá. El primero, que se aplica a secciones de simple y doble simetría, es la resolución de los casos más comunes y cotidianos, que son los de flexocompresión o flexotracción. Y esto lo resuelve en el capítulo H1. Y en este capítulo presenta las ecuaciones de interacción en donde se compara la resistencia requerida, o sea, la demanda que nosotros tenemos en la sección, con la resistencia disponible en cada caso, o sea, la capacidad, considerando que la sección se agota, es decir, se puede llegar a la plastificación de la sección. Para otro tipo de secciones un poco más complejas, secciones asimétricas o secciones donde interviene la torsión, el planteo que hace la especificación es la aplicación de ecuaciones de interacción en donde se comparan tensiones en un punto de la sección, supuestamente el más solicitado o los más solicitados debido a las distintas solicitaciones, comparado con los límites tensionales de pandeo de fluencia en cada caso. Y acá están estos dos capítulos, el H2 y el H3, que son para secciones un poquito más diversas, que tienen la aplicación no tan regularmente, pero pueden en algunos casos aparecer. Repito, esto es el análisis tensional, es decir, desarrollado en un punto, mientras que este otro análisis de las ecuaciones de la interacción tienen que ver con el agotamiento de la sección, es decir, la plastificación de la sección. Acá no puede haber plastificación de la sección en el segundo momento, porque se llega al límite, es el límite elástico. Bien, empecemos entonces con el primer caso, que es las ecuaciones, cómo se obtienen las ecuaciones de interacción para el caso de flexocompresión. Que hagamos un poquito de historia. Las fórmulas de interacción históricas han sido estas hasta el año 61, en donde se sumaban la participación de la compresión solicitante en el numerador respecto a lo resistente, que es el denominador, de compresión, y luego de fricción. Las dos, y tendría la suma de estas tendría que ser menor que igual a 1. A partir del año 60
bueno, ya se empieza a estudiar un poquito más el tema y aparecen los fenómenos de segundo orden que cambian esta forma de apreciación. Y entonces aparecen los coeficientes que tienen en cuenta la no uniformidad del diagrama de aumento y, y los factores de amplificación del momento, el efecto P delta. Este factor de amplificación que está dado por esta fórmula tiene que ver que cuando la tensión de compresión se acerca a la carga de Euler, esto tiende a 1, al tender esto a 1 se hace 0 y esto obviamente se tiende a infinito. Entonces, para cargas cercanas a la carga de Euler, castiga mucho el coeficiente de amplificación y lo lleva a valores importantes. Para cuando la carga de compresión es baja, este coeficiente tiende a 1 y tiende a la misma condición anterior. Mientras que C sub m es un coeficiente que considera la no uniformidad y las condiciones de apoyo para cada caso que estamos estudiando. Veamos entonces cómo plantea la especificación las ecuaciones de diseño para el caso más común, que es flexo-compresión. En principio lo plantea para una flexión biaxial. ¿Qué quiere decir? Bueno, respecto a los dos ejes. En general la mayoría de los casos es flexión uniaxial, pero bueno, la norma lo generaliza y plantea estos dos términos. En general, nosotros tenemos un solo de estos términos. Lo hace también para el distinguido entre los casos de compresión o tracción. Básicamente es la misma fórmula para los dos casos. Obviamente que las capacidades de diseño son para compresión axial y el otro es para tracción axial. Y la relación que tienen es que cuando la carga requerida, la solicitación, es relativamente importante respecto a la carga de compresión de diseño mayor del 20%, vale esta fórmula, que es esta línea que ustedes tienen acá, y cuando es menor al 20%, vale esta otra recta que está acá. Esta es la ecuación H1, que acá está comparada con ensayos que se han hecho respecto a situaciones parecidas y que más o menos han concordado con la ecuación que propone el reglamento, incluso está del lado de la seguridad, sobre todo en perfiles un poco más extraños, como es el perfil circular o perfiles en torno al eje menor. Acá están, bueno, las definiciones de cada uno de estos elementos, pero siempre en el numerador están las resistencias requeridas, las resistencias requeridas, que son las solicitaciones mayoradas, y en el denominador están las resistencias de diseño, tanto de compresión como de flexión en cada caso. De la comparación de esto, obviamente se obtiene o se tiene que verificar que sea menor que 1 la participación de todo esto. Los coeficientes, los factores de resistencia son los mismos que habíamos visto tanto para compresión como para flexión, que son el valor de 0,9. Esta es, vuelvo a repetir, la forma de interacción más usada y en todos los casos que nosotros tenemos que desarrollar, que corresponden a elementos de simetría simple o doble. Todos los perfiles prácticamente, todos los perfiles, salvo el ángulo a las desiguales o algún ángulo raro o algún perfil muy extraño, no cumplen este caso de las simetrías simple o doble. En general los perfiles metálicos siempre están dentro de estas categorías. Cuando la sección es asimétrica, o sea, no tiene ningún eje de simetría, bueno, ya hay que analizarlo desde el campo tensional, es decir, que hay que hacer la interacción en base a tensiones de flexión y tensiones de compresión. Ustedes tienen acá el formato de presentación que hay que verificar. De nuevo, en el numerador están las tensiones requeridas y en el denominador las tensiones de diseño, tensiones de diseño calculadas en el punto de máxima solicitación que está expresada en esta fórmula, que es el momento nominal dividido el módulo elástico de la sección. Por eso se trabaja
en régimen elástico, no se verifica, no hay posibilidad de adoptar los beneficios de alguna forma o las revanchas que nos da la plastificación, solamente está planteado con el régimen elástico. Valen los mismos factores de resistencia y de nuevo hay que verificar que la suma de resistencia en cada punto más solicitado no supere el valor de 1. Este de nuevo es para los efectos de compresión y estos dos son las distintas flexiones respecto a un eje y respecto al otro eje. Se le pone el W y se le pone Z porque en general no se corresponden con los ejes ortogonales X e Y, sino que corresponden, sobre todo en el tema de ángulos les corresponden a estos ejes W, que también son ortogonales, W y Z, que no corresponden con los ejes geométricos de la pieza. En secciones tubulares, en particular, cuando la resistencia torsional requerida, T sub R, es menor que el 20% de la resistencia disponible, bueno, se desprecia la participación de los efectos torsionales y se aplica de nuevo lo que vimos en la filmina original de la sección H1, es decir, se verifica exclusivamente a flexocompresión. Ahora, si la resistencia torsional requerida excede el 20% de la disponible, se aplica esta fórmula de interacción H3C, donde intervienen en primer término las características de flexocompresión o flexotracción, que están dados en estos dos términos, que generan tensiones normales, y en el segundo término están las que corresponden a las tensiones tangenciales, es decir, las solicitaciones de corte y su resistencia respectiva de corte, y las de torsión que producen también tensiones tangenciales que están elevados al cuadrado. Bueno, esta es la verificación que hay que hacer, repito, cuando el momento torsor o la resistencia torsional requerida supera el 20% de la resistencia torsional disponible. En este caso yo puse una ilustración acá a la derecha, que es la torre de iluminación, que justamente es una sección tubular, en este caso de un caño de casi un poquito menos de 1 metro de diámetro y 9 milímetros de espesor, 9,5 de espesor, que está sometido a este tipo de solicitaciones y en particular torsión, porque cuando aplica el viento sobre esta estructura que tiene una determinada excentricidad, produce una torsión en el fuste de la columna. Entonces, acá aparecen todas estas solicitaciones: la compresión, la flexión, el corte y la torsión. Por eso es ilustrativa esta fotografía, para que en estos casos particulares pueden presentarse esta variedad de solicitaciones y resolverlas. Vuelvo a repetir, si el momento torsor es menor del 20%, que en este caso lo era así, bueno, no habría que verificarlo, pero si en alguna puede superarlo, bueno, tener las herramientas como para resolverla con esta ecuación. Para finalizar, vamos a ver el caso de miembros no tubulares, o sea, secciones abiertas, sometidas a torsión y combinados con las distintas otras solicitaciones, cortes, flexiones y éxito. En este caso, bueno, lo que nos recomienda la norma es resolver mediante el análisis elástico, basado en la teoría, obviamente, de la mecánica estructural, y compararlos con los distintos estados límites de cada caso. La fluencia bajo tensión normal, FI, la tensión de fluencia del material; la fluencia bajo tensión de corte, que habíamos recordado que es la tensión tau de fluencia, que se corresponde con el 60% de la tensión normal; y las posibilidades de inestabilidad, o sea, con las tensiones críticas para cada caso, sobre todo para los casos de compresión, tanto flexional como abolladura. Y además usar determinados criterios aproximados para resolver las cuestiones derivadas de la torsión. Por ejemplo, acá vemos lo que nos produce una solicitación de torsión en un perfil abierto.
es decir, nos produce tensiones secundarias de compresión. Esas tensiones secundarias de compresión se pueden resolver con esta aplicación de la teoría de la ley de las áreas sectoriales que propone Blasov. No obstante esto, hay criterios aproximados para resolver y no llegar a una cuestión tan detallista como esta para algunos determinados casos, sobre todo si las solicitaciones son relativamente bajas. Y entonces acá hay resoluciones, por ejemplo, cuando la carga se aplica acá, descentrada de lo que es su centro de gravedad y su centro de corte, bueno, se considera la flexión principal respecto del eje principal y se adiciona, se le suma el momento torsor aplicado exclusivamente a la sala superior e inferior, este esfuerzo H, que finalmente es el momento dividido este brazo de palanca. Como una condición aproximada, se resuelve entonces esta consideración como que esta sección y esta sección tomen flexionalmente el esfuerzo. O este otro caso, en donde solamente actúa la fuerza H en la parte superior, asignársela toda la resistencia al ala superior para que tomar este tipo de solicitaciones. Son, de alguna forma, criterios de análisis aproximados para resolver casos relativamente complejos. Pero estos, por ejemplo, se dan en los casos de las vigas carrileras. Suelen presentarse este tipo de fenómenos, buenas vigas carrileras de puente grúas. Bueno, con esto hemos tratado de, termino el módulo 4 de resistencia y diseño y espero que le haya sido de interés para todos ustedes. Muchas gracias por la atención.